Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del Laboratorio 01 de la materia de Biología General y Química General, correspondiente a la licenciatura en Biotecnología. En esta sesión vamos a abordar en la práctica número 9 algunos aspectos generales sobre elementos, moléculas y mezclas. Bienvenidos a esta sesión. Elementos, moléculas y mezclas. Los elementos químicos van a ser la parte fundamental de la constitución de toda la materia. Es la base de la construcción de moléculas orgánicas e inorgánicas, la formación de compuestos y mezclas. La tabla periódica es una herramienta utilizada en la química para la organización de los elementos químicos. Los elementos químicos tienen sus abreviaciones, las cuales vienen de diferentes nombres, particularmente de nombres en latín, así como algunas abreviaciones en inglés. Los elementos químicos los podemos dividir en elementos metálicos, no metálicos, metaloides, entre los cuales tendríamos, de los elementos metálicos tendríamos las columnas de la 16 hacia la 1, de la 16 considerando únicamente a los de color azul, lila, amarillo y naranja. En el caso de esta sección de transición de la tabla periódica, tendríamos a los elementos de naturaleza metaloide, que no son metales y tampoco son no metales, sino presentan características de ambos grupos. En cuanto al grupo de los metales, tenemos metales alcalinos, metales alcalino-térreos, ubicados en la columna 1 y 2, a excepción del hidrógeno. Tendríamos los metales de transición, de la columna 3 a la columna 12. Los metales del tipo lantánidos, que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica, así como los actínidos. En cuanto a los elementos no metálicos, inician en la columna número 13, hacia la columna número 17, incluyendo a los gases nobles. En el caso de los elementos no metálicos, inician con el boro y terminan con el astato, de los cuales esta fila de elementos pertenece a metaloides, por tener características de elementos metálicos y no metálicos. En el caso de los gases nobles, los ubicamos en la columna 18, iniciando con helio y terminando con radón. La tabla periódica está conformada de 7 filas. Estas 7 filas incluyen periodos que consideran el orden de algunos elementos considerados como gases inertes, así como algunos elementos reactivos. En la naturaleza encontramos 83 elementos químicos determinados hasta ahora, de los cuales 12 elementos son mayoritarios, cubriendo casi el 99.7% de la materia que se encuentra en nuestro planeta. Estos elementos están indicados por oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, titanio, hidrógeno, fósforo y manganeso. Estos elementos no presentan una distribución uniforme en todo el planeta y la mayoría de los elementos químicos van a constituir una minoría de forma elemental, constituyendo diferentes compuestos útiles para el equilibrio de las diferentes reacciones y procesos del planeta. En los elementos químicos que tenemos presentes de forma mayoritaria en el cuerpo humano y en la mayoría de los organismos o seres vivos, tendríamos al oxígeno con el 65% de porcentaje en masa, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, constituyente de las principales moléculas orgánicas. Así también tenemos cantidades importantes de calcio, fósforo, potasio, azufre y cloro. A pesar de que la alimentación de la mayoría de los vertebrados y en particular del ser humano es rica en sodio, tenemos que el sodio tiene un porcentaje bajo en la masa constituyente con 0.1 del porcentaje en masa. Otros elementos que se encuentran en concentraciones menores, concentraciones denominadas traza o elementos traza, corresponden a el magnesio, hierro, cobalto, cobre, zinc, yodo, selenio y flúor, entre otros elementos. La unión de elementos forma moléculas, las cuales en el caso de moléculas diatómicas se tratará de moléculas formadas por
dos átomos del mismo elemento. En este caso tendríamos al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, los cuales son considerados moléculas diatómicas y por su naturaleza química generan elementos gaseosos. También es importante mencionar que estas moléculas diatómicas son consideradas moléculas diatómicas homonucleares. Estos elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, existen como moléculas diatómicas gaseosas en condiciones normales de presión y temperatura. Un elemento químico es aquella sustancia que no puede separarse en sustancias más sencillas por métodos químicos. Tendríamos que los elementos químicos tienen diferentes orbitales. En el último orbital tendríamos al electrón con el cual se pueden formar diferentes moléculas. Esta formación de moléculas es por fuerzas entre dos átomos a través de la transmisión de electrones, lo cual se conoce como enlace químico. Los enlaces químicos pueden definirse como enlace iónico, covalente, metálico, enlace por fuerzas de Van der Waals o enlaces de puentes de hidrógeno. En el caso de los enlaces que son iónicos, son aquellos en donde surge una molécula integrada por un metal y un no metal. Así también, el covalente surge por aquellos elementos con propiedades electronegativas iguales, los cuales tienen la capacidad de compartir los electrones. En el caso de los enlaces metálicos, son enlaces formados por dos elementos metálicos, en donde hay una fuerza de atracción entre el catión y el electrón. Con respecto a las fuerzas de Van der Waals, este tipo de enlace tiene su fundamento en la atracción y en la cinética de las moléculas, donde los elementos se atraen en dipolos que son permanentes. Con respecto al puente de hidrógeno, tendríamos enlaces entre el hidrógeno y con otro elemento o molécula con alta polaridad. Cuando estamos en presencia de alguna fórmula química o algún tipo de compuesto, es común observar este tipo de sal. Esta sal de color blanca a color grisáceo. La mayoría de las fórmulas químicas o de los compuestos químicos tienen esta característica en su constitución. Si tuviéramos dos componentes químicos diferentes con el mismo color y naturaleza física y coeficiente higroscópico, sería muy complicado identificar a quién corresponde. Para ello existen algunos métodos sencillos, métodos que se basan en el principio de excitación de electrones. Los métodos de flama pueden conducirse por calor directo por combustión de un hidrocarburo gaseoso o bien por algún alcohol. La estructura de un equipo para determinar elementos a la flama indica el lugar en donde se pondrá o se depositará la muestra, el lugar en donde tiene acceso el combustible, el oxidante, la flama, el monocromador y el amplificador de la lectura. En este sentido tendríamos que tanto el fotómetro de flama como el flamómetro van a funcionar por medio de un principio de atomizador. Es decir, las muestras que ingresan a estos aparatos son muestras líquidas, las cuales van a tener una disolución del compuesto que se desea determinar en cuanto a su constituyente elemental. En este sector del equipo pondríamos la muestra en solución acuosa. La muestra es succionada y después que es succionada es vertida en forma de atomizador en pequeñas vesículas de aerosol a la fuente de calor, a la llama directa. En este caso el flamómetro funciona con gas licuado de petróleo. Después tendríamos una emisión al monocromador. Y en el monocromador se amplifica hacia la lectura que permite el registro del tipo de espectro de emisión. Así pues, estos aparatos, para que puedan determinar el tipo de elemento y su cantidad, requieren de una previa calibración utilizando curvas de calibración. Los atomizadores de flama son muy comunes y en la actualidad existen aparatos muy complejos como elementos de espectroscopía de absorción atómica, los cuales permiten no solamente determinar de forma cualitativa el compuesto,
sino también cuantificarlo. Este equipo no restringe el número de variables que pueden ser determinadas. El proceso para la determinación de elementos por métodos de flama es el siguiente. En esta porción se encuentra una muestra en una disolución acuosa. La muestra ingresa al equipo a través de un capilar. En esta sección existe un atomizador. El atomizador permite la dispersión de pequeñas gotas en forma de aerosol para generar el proceso de combustión. El combustible ingresa por esta sección y también permite que un elemento oxidante ingrese para favorecer la combustión. Una vez que el compuesto químico en disolución acuosa ingresa a la sección del quemador, entonces inicia el proceso de registro del espectro que emite cada elemento, del elemento que está excitando su estado basal de electrones. Los elementos tienen de forma natural estados basales en los cuales presentan un equilibrio termodinámico. Este equilibrio termodinámico en presencia del calor es interrumpido, favoreciendo una excitación de electrones y por lo tanto la emisión de un espectro luminoso, el cual va a ser registrado en un monocromador. El monocromador magnifica este espectro y una vez que se magnifica este espectro, entonces los detectores registran los diferentes espectros y los pasan a un medidor automático de lectura, previamente calibrado con soluciones estándar. Y así tiene acceso al registrador. La mayoría de los elementos químicos de origen metálico o de constitución metálica permiten registrar espectros en el visible. El espectro electromagnético del visible es el más común en los métodos de detección. Sin embargo, existen algunos elementos químicos que permiten irradiar información en ultravioleta, así como en infrarrojo. Tenemos a partir de los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros el espectro que conocemos como el visible. En esta sección tenemos diferentes franjas de colores. Por debajo de 400 nanómetros tendríamos el espectro ultravioleta y por encima de los 700 nanómetros tendríamos el espectro de infrarrojo. Cuando un elemento químico es sometido al calor directo por flama, absorbe diferentes partes del espectro luminoso en el visible. Lo que estamos observando aquí son porciones del espectro de absorción en un elemento químico. Una vez que tiene una excitación de electrones y absorbe todo este espectro luminoso, ahora tiene un espectro de emisión. Entonces, un elemento químico puede llegar a emitir todas estas codificaciones de espectro, las cuales en su combinación nos van a permitir generar un color aparente. En la gráfica podemos observar la relación que tiene la longitud de onda con el espectro. Tendríamos en el espectro del visible diferentes intensidades del espectro de emisión. Y entonces el conjunto de estas intensidades nos permitirían saber qué tipo de elemento es. Asimismo, los aparatos de absorción atómica permiten identificar a través de estos picos en la longitud de onda el tipo de elemento químico, así como su cuantificación. Con respecto al sodio, tendríamos sus dos espectros. Este es el espectro de absorción y este es el espectro de emisión. En el espectro del visible tendríamos que todos los colores que estamos observando aquí, a excepción del negro, son franjas que absorbió el sodio. Mientras que al tener un proceso de excitación de electrones motivado por el calor, tendríamos un espectro de emisión. Cada una de estas franjas de colores es un espectro de emisión, las cuales en su conjunto permiten generar un color aparente como lo observamos en esta imagen. Aquí tenemos la flama control y aquí la flama del elemento. En cuanto al calcio, tendríamos que su espectro de absorción es mucho mayor que el del sodio y su espectro de emisión es menor. Por lo tanto, el calcio va a generar, en combinación con este espectro de emisión, una flama de un color ligeramente amarillo con combinaciones de rojo.
Algunos elementos químicos tienen picos en longitudes de onda. Por ejemplo, el sodio tiene su pico en 330 nanómetros. Los 330 nanómetros corresponderían a una región cercana al ultravioleta. El color aparente que genera el sodio es un amarillo intenso, debido a que las líneas de emisión atómica en el espectro del visible son muy frecuentes entre los 530 y los 600 nanómetros. En cuanto al potasio, su máximo está en los 440 nanómetros, debido a que es débil en cuanto a las líneas de emisión entre los 500 y los 700 nanómetros, su color es un violeta. Con respecto al calcio, tiene su pico máximo de emisión en 423 nanómetros. Estos 423 nanómetros corresponden a una coloración violeta. Si revisamos el color aparente que genera el calcio en flama, revisaremos que es un rojo ladrillo. Dado a que este es su máximo de emisión, tiene muchas líneas entre los 540 y los 650 nanómetros, los cuales permiten una coloración aparente en rojo ladrillo. Algunos elementos metálicos van a generar diferentes colores aparentes, como lo podemos observar en esta imagen. Esto se debe a que el estado fundamental de un elemento es un estado en el cual sus electrones no se encuentran excitados y el equilibrio termodinámico está presente. Al momento de añadir calor directo a través de la flama, existe una absorción de energía por parte del elemento. El elemento cambia su estado fundamental a un estado excitado, en el cual permite la emisión de energía a través de diferentes longitudes de onda, generando diferentes líneas de emisión. Estas líneas de emisión son registradas por aparatos de absorción. Sin embargo, cuando hacemos determinaciones cualitativas, estas líneas de emisión en su conjunto permiten diferentes colores aparentes de forma cualitativa. El color violeta es común entre los 380 a 450 nanómetros. El color azul en 450 a 495. El color verde de 495 a 570. El amarillo de 570 a 590. El naranja de 590 a 620. Y el rojo de 620 a 750. Entonces, si tenemos algún elemento que emite ondas en diferentes longitudes de onda, tendríamos que donde presente la mayor frecuencia de sus líneas de emisión corresponderá a su color aparente. Para el desarrollo de esta práctica, en lo que corresponde a la determinación de elementos químicos por flama, requerimos que se llene la siguiente tabla. Compuesto, el nombre del compuesto. Fórmula, la fórmula abreviada del compuesto. ¿Cuál es su elemento metálico en oxidación y su estado de oxidación? ¿Cuál es el espectro de emisión en el cual genera la mayor cantidad de sus franjas de emisión? Después tendríamos la longitud de onda, el color aparente en combustión, este color aparente en combustión considerando la suma de todas las franjas del espectro, así como la literatura en donde obtuvieron esta información. Necesitamos conocer la información de cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de mercurio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de bario, cloruro de cobalto, sulfato de zinc, acetato cúprico y carbonato de litio. ¿Por qué es importante buscar esta información antes de la práctica? Dado que tendríamos 10 muestras. Y en estas 10 muestras, que en la presente práctica la vamos a reducir a 9, necesitamos conocer el color aparente en su combustión, así como el elemento metálico que está en oxidación, para conocer cómo es el proceso de excitación de electrones en presencia de calor directo. Dado que tendríamos estas 9 muestras de forma incógnita y tendríamos que adicionar el nombre del compuesto dependiendo de la determinación cualitativa en el método de flama. Como sabemos, la mayoría de las sales que son inorgánicas no presentan un color característico. Su coloración
va a ser dependiendo del tipo de compuesto que vaya a presentar. Hay algunas sales que presentan colores azules, colores rojizos, pero la mayoría de las sales son de color blanquizco o grisáceo. Por ejemplo, aquí tenemos una sal. Esta sal, si la podemos observar, es de color blanco. Cuando tenemos algunas sales como estas que no conocemos su composición química y tampoco conocemos cuál es el elemento metálico que puede llegar a oxidarse, el método de la flama es útil para poder identificar el espectro que da este compuesto y con ello conocer, de acuerdo a la coloración final que tenga la muestra, de qué elemento químico se trate. Para el desarrollo de esta actividad tenemos, como lo pueden observar aquí, 10 elementos químicos. Estos 10 elementos químicos están conformando a 10 compuestos diferentes. De estos 10 compuestos diferentes vamos a eliminar solamente uno, al que está compuesto por mercurio. En el caso de los 9 compuestos restantes, ahora vamos a analizar su composición química a través del método de la flama. Existen diferentes métodos para poder generar combustible en llama. En este caso vamos a utilizar alcohol. Para nuestras muestras tenemos la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esta porción tenemos un blanco para poder comparar el color que tiene la combustión del alcohol. En este sentido vamos a tratar de identificar, dependiendo de la llama, el tipo de compuesto metálico que se encuentra en un estado oxidado. Así también vamos a identificar cuál es su espectro luminoso a través de registrar su color aparente para poder identificar, de acuerdo a los reactivos que se les proporcionaron en la práctica, qué compuesto es el que se encuentra en cada una de estas cápsulas de porcelana.
Las moléculas será la unión de átomos del mismo elemento o de átomos de diferente elemento. Las moléculas las podemos definir como un agregado de por lo menos dos átomos con una distribución definida. Tendríamos moléculas diatómicas, moléculas triatómicas, moléculas tetratómicas y moléculas heptatómicas y así consecutivamente, las cuales pueden ser del mismo elemento o de elementos diferentes. Las moléculas diatómicas serán aquellas que están formadas por dos átomos, como por ejemplo el oxígeno diatómico o el ácido clorhídrico. En el caso del oxígeno diatómico sería una molécula diatómica homonuclear, ya que presenta dos átomos del mismo elemento. Hay algunas moléculas que pueden ser polares o no polares. En el caso de las moléculas que son polares, son aquellas que presentan una carga positiva en un polo de la molécula y una carga negativa en otro polo de la molécula. Es decir, presenta un momento dipolo. Los momentos dipolo van a ser productos de la carga por la distancia entre las cargas de la molécula. Mientras que las moléculas que son no polares son aquellas moléculas que no presentan momentos dipolo. Una molécula que se considera poliatómica van a ser aquellas que están formadas por más de dos átomos. Pueden existir algunos procesos para poder descomponer algunas moléculas o compuestos. Por ejemplo, tenemos el permanganato de potasio. El permanganato de potasio en presencia de calor directo nos puede generar permanganato de potasio, dióxido de manganeso y oxígeno. Esta reacción es muy importante y visible dado que el oxígeno diatómico se libera de la molécula y permite generar eventos de combustión agresivos. Con respecto al dióxido de manganeso, el dióxido de manganeso es útil como catalizador. Por ejemplo, en el peróxido de hidrógeno para generar oxígeno, tendríamos que si el peróxido de hidrógeno adicionamos un poco de dióxido de manganeso, este no participa en la reacción porque solo es un catalizador y por lo tanto tendríamos agua y oxígeno diatómico. El dióxido de manganeso es de interés comercial, dado que en la industria de la construcción de baterías es utilizado como materia prima para la reserva energética. Transferimos al dicromato de potasio a un tubo de ensayo. Una vez en el tubo de ensayo lo acercamos a una fuente de calor y se empieza a generar un humo de color oscuro, debido a la formación del dióxido de manganeso y a la liberación del oxígeno diatómico, nuestra molécula de interés. Posteriormente, para verificar que se esté liberando el oxígeno por la desnaturalización del permanganato de potasio, tendríamos que introducir a una astilla. Esta astilla es muy importante que esté en brasa, no en fuego. Una vez que la astilla esté en brasa, la introducimos al tubo y nos daremos cuenta que incrementa su incandescencia, debido a que se está favoreciendo un proceso de combustión debido al oxígeno que se está liberando de la molécula en transformación. El oxígeno diatómico que se está liberando por el permanganato de potasio al formar al dióxido de manganeso nos va a permitir tener una combustión más efectiva. Para mejores resultados incrementamos la cantidad de permanganato de potasio en un matraz Kiektal. Con el mismo procedimiento nos daremos cuenta de la liberación del gas oscuro, el gas que identifica que el permanganato de potasio se desnaturaliza por un efecto térmico. Posteriormente, introducimos una astilla de madera en brasa para verificar que el oxígeno diatómico está liberándose de la molécula
y por lo tanto como subproducto tendríamos al permanganato de potasio, al dióxido de manganeso, así como al oxígeno diatómico que favorece una oxidación mayor en procesos de combustión, haciendo que la brasa aumente su irradianza para generar fuego. En cuanto a las mezclas, tenemos que las mezclas pueden ser mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. Una mezcla va a ser considerada como la combinación de dos sustancias, con la característica peculiar que cada una de ellas va a conservar su identidad química. En una mezcla heterogénea podemos observar de forma física a las sustancias. En este caso tendríamos al agua y al aceite. O podríamos tener al carbonato de calcio y al cloruro de sodio, dado que el carbonato de calcio es insoluble en agua y el cloruro de sodio es soluble en agua. Las mezclas homogéneas son aquellas en donde después de una agitación intensa se disuelven completamente, sin embargo conservan sus características químicas. Un ejemplo de una mezcla para obtener un compuesto es la combinación del cloruro de calcio y el carbonato de sodio. El cloruro de calcio se puede disolver en agua formando una solución acuosa, al igual que el carbonato de sodio. Sin embargo, cuando se combinan las soluciones, se genera un precipitado porque se está formando carbonato de calcio, y el carbonato de calcio es no soluble en agua. Y como subproducto tendríamos también el cloruro de sodio, el cual se encuentra en disolución. Podemos también generar la mezcla de algunos elementos que son sólidos, por ejemplo, el hierro y el azufre. El hierro en forma de limadura de hierro, que es sólido, lo podemos mezclar con azufre, el cual también es sólido. Al mezclarlos y adicionando calor, se genera el sulfuro de hierro. Si mezclamos el hierro y el azufre, no sucede nada si no existe como el medio inductor el incremento de la temperatura. Por lo tanto, tendríamos que 7 gramos de hierro por 4 gramos de azufre nos generaría 11 gramos de sulfuro de hierro. La misma reacción podría ocurrir si a este sulfuro de hierro le agregamos ácido clorhídrico, nos genera cloruro ferroso más ácido sulfídrico, el cual, en forma de gas, genera un olor desagradable. Para la siguiente sesión tenemos azufre y tenemos hierro. Vamos a mezclar en esos vidrios de reloj el azufre con el hierro en ambos tratamientos. Uno de ellos lo vamos a poner al calor y el otro lo vamos a transferir para adicionar ácido clorhídrico. Homogenizamos. El hierro de color oscuro, de un gris oscuro, el azufre de un amarillo pálido, al mezclarse generan un polvo de color grisáceo claro.
Al adicionar 20 gotas de disulfuro de carbono, observamos que la limadura de hierro con el azufre se mezclan y empiezan a generar una mezcla de color oscuro, la cual corresponde al sulfuro de hierro. Al otro tratamiento le vamos a adicionar ácido clorhídrico concentrado. Es notoria la liberación de algunos gases, como se puede observar en el vídeo de reloj, evidencia de la liberación de ácido sulfídrico. Mezclamos limadura de hierro con azufre y la transferimos ahora a un tubo de ensayo. Para visualizar la liberación de ácido sulfídrico,